Al 9º día del exorcismo, mi hijo de 11 años, Thomas, dejó de gritar. Durante 8 días completos, sus alaridos habían llenado cada rincón de nuestra granja en las afueras de Boston, Massachusetts. Gritos que no sonaban como los de un niño, sino como los de algo antiguo atrapado en cuerpo joven. Pero en la mañana del 9º día, cuando el padre O'Malley entró nuevamente en la habitación del segundo piso, donde habíamos confinado a Thomas, el silencio era absoluto. Y cuando el sacerdote abrió la puerta, encontró a mi hijo sentado perfectamente erguido en la cama, con las correas de cuero que lo habían mantenido atado durante 9 días cortadas limpiamente, no desgarradas, no rotas por fuerza bruta, sino cortadas con precisión quirúrgica. Thomas giró su cabeza lentamente hacia el padre O'Malley, y sus ojos, que habían sido azules como los míos toda su vida, ahora eran completamente negros. No las pupilas dilatadas, no iris oscurecidos, negros, como mirar directamente al vacío del espacio. «Buenos días, padre», dijo mi hijo con voz que era suya, pero también no lo era, como si múltiples voces hablaran en perfecta armonía a través de su garganta. «Gracias por sus esfuerzos durante estos 9 días. Han sido iluminadores, pero me temo que el exorcismo ha terminado. No porque haya funcionado, sino porque ya no es necesario». Se puso de pie con movimiento fluido que ningún niño que había estado atado a una cama durante 9 días debería poder hacer, sus músculos moviéndose bajo su piel con gracia antinatural. «Thomas ya no está luchando. Hemos llegado a un acuerdo, él y yo, un entendimiento, y lo que emerge de esta habitación hoy no es ni completamente Thomas ni completamente yo. Es algo nuevo, algo que su teología no tiene palabras para describir». El padre O'Malley retrocedió, su mano buscando automáticamente el crucifijo de plata que colgaba de su cuello. Pero antes de que pudiera comenzar otra oración, antes de que pudiera invocar otra vez el nombre de Cristo contra lo que había poseído a mi hijo Thomas, o lo que Thomas se había convertido, levantó una mano. «No se moleste, padre. Sus oraciones no tienen poder aquí ya, no porque su Dios sea débil, sino porque lo que sucedió en esta habitación durante estos 9 días trasciende su comprensión del bien y el mal, trasciende su comprensión de lo que significa ser humano». Bajó la escalera con pasos medidos, perfectamente controlados, y el padre O'Malley no intentó detenerlo. No pudo, porque algo en esos ojos negros, algo en esa voz armoniosa, comunicaba verdad terrible. El exorcismo había fallado. Y lo que descendía esas escaleras ya no era mi hijo. Yo estaba en la cocina cuando escuché los pasos. Durante 9 días, mi esposa Catherine y yo habíamos esperado abajo mientras el padre O'Malley realizaba los ritos, recitando oraciones en latín, rociando agua bendita, presionando reliquias, sagradas contra la frente de Thomas. Habíamos escuchado los gritos, habíamos escuchado las blasfemias pronunciadas en idiomas que Thomas nunca había aprendido. Habíamos escuchado los sonidos de lucha violenta mientras algo dentro de nuestro hijo resistía cada intento de expulsión. Pero ahora, escuchando esos pasos tranquilos y medidos, supe que algo había cambiado, algo fundamental e irreversible. Y cuando Thomas apareció en el umbral de la cocina, cuando lo vi de pie allí con esos ojos negros y esa sonrisa que nunca antes había usado, demasiado amplia, demasiado precisa, demasiado consciente, supe que habíamos perdido. No a la muerte, no a la locura, a algo mucho peor. «Hola, papá», dijo con esa voz armoniosa terrible. «Sé que estás asustado, sé que esto no es lo que esperabas cuando llamaste al padre O'Malley hace 9 días, pero necesito que entiendas algo importante». Se acercó a la mesa, donde Catherine y yo nos habíamos sentado innumerables veces como familia, y se sentó con la misma gracia antinatural. «El Thomas que conocías, tu hijo, tu primogénito, el niño que amabas, todavía está aquí. No fue destruido, no fue reemplazado, fue mejorado, expandido, fusionado con algo más grande que él mismo. Y juntos, Thomas y yo, somos algo que este mundo nunca ha visto antes». Extendió su mano, una mano que había sostenido 1000 veces cuando era bebé, cuando aprendía a caminar, cuando tenía pesadillas, y esperó. La pregunta es,
¿Puedes amar lo que tu hijo se ha convertido? ¿O el exorcismo debe continuar hasta que uno de nosotros, Thomas o yo, sea destruido completamente? La elección que me presentaba era imposible. Y mientras miraba esos ojos negros, mientras veía la fusión de mi hijo y algo otro moverse dentro de su carne, supe que los próximos momentos determinarían no solo el destino de Thomas, sino el de toda nuestra familia, porque lo que había emergido de esa habitación en el 10º día no era demonio simple esperando ser expulsado. Era algo mucho más complejo y mucho más aterrador. Era mi hijo, transformado de maneras que nunca podría deshacer, que ahora tenía que decidir. ¿Intentaría salvarlo de lo que se había convertido? ¿O aprendería a amar al monstruo que llevaba el rostro de mi hijo? Mi nombre es Jonathan Pierce. Tengo 38 años y en marzo de 1932 llamé a un sacerdote católico para exorcizar a mi hijo de 11 años en nuestra granja a las afueras de Boston. Soy hombre de fe, o al menos lo era antes de los 9 días que destruyeron todo lo que creía sobre Dios, demonios y la naturaleza del alma humana. Mi esposa Catherine y yo habíamos criado a Thomas en hogar cristiano devoto, llevándolo a la iglesia todos los domingos, enseñándole las escrituras, modelando vida de rectitud moral. Nunca imaginamos que nuestro hijo se convertiría en campo de batalla entre fuerzas que la teología apenas podía nombrar. Escribo esto en abril de 1932, 3 semanas después de que el exorcismo terminara, o más precisamente, después de que fracasara de maneras que ninguno de nosotros había anticipado. Thomas está vivo, camina, habla, come, duerme, pero no es el niño que era. Algo cambió durante esos 9 días de ritual intenso, algo que ninguna oración pudo deshacer y ninguna fe pudo revertir. Y ahora vivo con pregunta que me persigue cada momento de cada día. ¿Perdí a mi hijo durante ese exorcismo? ¿O simplemente reveló algo que siempre había estado allí, esperando emerger? Si estás leyendo esto y has notado cambios inexplicables en tu hijo, cambios que van más allá de enfermedad o fase de desarrollo, entonces detente. Detente antes de llamar a las autoridades religiosas, antes de intentar exorcismo o intervención espiritual, porque lo que voy a contarte desafiará tus suposiciones sobre posesión demoníaca, sobre la naturaleza del alma, sobre lo que significa ser humano. Y si actúas precipitadamente como yo hice, podrías descubrir que el exorcismo no salva, transforma, y no siempre de maneras que puedes controlar o deshacer. Descubrí que algo estaba mal con Thomas el 15 de febrero de 1932. Había comenzado con pequeños incidentes, objetos moviéndose cuando Thomas estaba cerca, temperatura de su habitación bajando inexplicablemente, sueños que describía con detalle que ningún niño de 11 años debería conocer. Pero el día que lo supe con certeza fue cuando entré en su habitación y lo encontré suspendido a medio metro sobre su cama, con los ojos cerrados, respirando regularmente como si estuviera dormido. No había cables, no había trucos, solo mi hijo flotando en el aire mientras algo invisible lo sostenía. Esta es la historia de cómo un padre devoto intentó salvar el alma de su hijo a través del ritual más antiguo y poderoso que la Iglesia Católica podía ofrecer. De cómo pasamos 9 días luchando contra algo que habitaba el cuerpo de Thomas, rezando, suplicando, exigiendo su expulsión en el nombre de Cristo. Y de cómo, en el 10º día, emergió algo que no era ni completamente mi hijo, ni completamente el demonio que habíamos intentado exorcizar. Algo nuevo, algo sin precedentes. Y ahora debo decidir, ¿puedo amar lo que mi hijo se ha convertido? ¿O debo continuar luchando hasta que uno de nosotros, padre o hijo, humano o lo que sea destruido completamente? Los primeros signos comenzaron sutilmente, tan sutilmente que los descarté como coincidencias o imaginación. En enero de 1932, Thomas empezó a despertarse exactamente a las 3:33 de la madrugada cada noche. No 3:30, no 3:35, exactamente 3:33. Catherine y yo lo escuchábamos moverse en su habitación del 2º piso, pasos cruzando el piso de madera, el crujido de su silla mientras se sentaba junto a la ventana. Cuando le preguntábamos por la mañana qué hacía despierto a esa hora, siempre daba la misma respuesta. Estaba escuchando.
escuchando que las voces, decía simplemente, como si fuera la cosa más normal del mundo. Las voces que vienen cuando todo lo demás está en silencio. Catherine quería llevarlo a un médico, preocupada de que pudiera estar desarrollando algún tipo de trastorno del sueño o incluso esquizofrenia temprana. Pero yo, con mi fe firme y mi creencia en explicaciones racionales, insistí en que era solo fase. Los niños tienen imaginaciones activas, tienen pesadillas, crecen a través de etapas de miedo e incertidumbre. Dale tiempo, le dije a Catherine. Pasará, pero no pasó. En cambio, se intensificó. A mediados de enero, comenzamos a notar que la temperatura en la habitación de Thomas era consistentemente más fría que el resto de la casa. No ligeramente más fría, sino significativamente. Podíamos ver nuestro aliento cuando entrábamos, incluso cuando la estufa de leña en la planta baja estaba ardiendo con fuerza. Revisé el aislamiento, busqué corrientes de aire, incluso llamé a un carpintero local para inspeccionar las paredes. No encontró nada. Es extraño, admitió, frotándose los brazos mientras estaba en la habitación de Thomas. Nunca he sentido nada así. Es como si el frío estuviera viniendo de adentro de la habitación en lugar de afuera. Sus palabras me inquietaron más de lo que quise admitir. Porque si el frío no tenía fuente física identificable, entonces, ¿qué lo causaba? ¿Y por qué solo la habitación de Thomas? Traté de racionalizar. Tal vez había cavidad en las paredes, tal vez había problema con la base que no podíamos ver. Pero en el fondo, comenzaba a sospechar que la explicación no era arquitectónica. Era algo más. A finales de enero, Thomas comenzó a hablar en su sueño, no el murmullo incoherente típico de los niños que sueñan, sino conversaciones completas y articuladas en idiomas que no reconocí. Catherine y yo nos parábamos fuera de su puerta, escuchando mientras nuestra hijo de 11 años pronunciaba lo que sonaban como oraciones complejas, en lo que más tarde aprendería era latín medieval. Non est dolor, est liberatio, decía con voz clara y firme. Accipio quod offertur, accipio pactum. No hablaba latín, nunca lo había estudiado. Y sin embargo, noche tras noche, estas frases fluían de él con acento perfecto y comprensión que ningún niño podría poseer naturalmente. Copié algunas de las frases y se las llevé al padre O'Malley después de misa un domingo. ¿Puede decirme qué significan estas palabras, padre? Le entregué el papel. Vi cómo su expresión cambiaba mientras leía, de curiosidad a preocupación, y finalmente a algo que parecía genuino miedo. ¿Dónde escuchó estas frases, Jonathan?, preguntó el padre O'Malley, con voz cuidadosamente controlada. No son latín de la Vulgata que usamos en misa, son mucho más antiguos, y el contenido... Hizo pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Estas son frases asociadas con rituales que la Iglesia no sanciona. Rituales de invocación y pacto. Le conté sobre Thomas, sobre los despertares a las 3:33, sobre el frío inexplicable, sobre las conversaciones nocturnas en idiomas que nunca había aprendido. El padre O'Malley escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. Cuando terminé, se sentó pesadamente en el banco de la iglesia, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el papel que le había dado. Jonathan, lo que describes son signos clásicos de aflicción espiritual, posiblemente posesión. Necesito venir a tu casa, necesito ver a Thomas yo mismo y determinar si... Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado terribles para pronunciar. Determinar si necesita ayuda que va más allá de la oración ordinaria. El padre O'Malley vino a nuestra granja esa misma tarde. Llegó con maletín de cuero que contenía los implementos de su oficio: agua bendita, crucifijo de plata, estola púrpura usada para sacramentos serios, y copia del Rituale Romanum, el libro oficial de la Iglesia Católica para exorcismos. Espero que no necesitemos esto, dijo, palpando el libro. Espero que lo que Thomas está experimentando sea simplemente trastorno del sueño o estrés psicológico que se manifiesta de maneras inusuales. Pero si es algo más... Dejó la oración sin terminar mientras subíamos las escaleras hacia la habitación de Thomas. Era media tarde
mucho antes de las 3:33 de la madrugada, cuando Thomas típicamente mostraba sus comportamientos más perturbadores. Pero el padre insistió en comenzar su evaluación de inmediato. Encontramos a Thomas sentado en su escritorio, dibujando. Había llenado páginas y páginas con bocetos intrincados. No las imágenes infantiles que esperarías de un niño de 11 años, sino diagramas geométricamente precisos que parecían casi arquitectónicos en su complejidad. «Thomas», dijo el padre O'Malley gentilmente, acercándose al escritorio, «¿puedo ver lo que estás dibujando?» Thomas giró lentamente, y algo en su expresión me hizo retroceder instintivamente. No era hostilidad, no era miedo, era reconocimiento, como si hubiera estado esperando al padre O'Malley, como si supiera exactamente por qué estábamos allí. «Por supuesto, padre», dijo con voz educada. «He estado trabajando en estos diseños durante semanas. Son planos, instrucciones para construir algo». Empujó los papeles hacia el sacerdote. «¿Puede decirme qué son? Porque yo no lo sé. Solo sé que necesito dibujarlos». Las voces insisten. El padre O'Malley recogió las páginas, sus ojos ampliándose mientras examinaba los dibujos. Yo me acerqué para mirar por encima de su hombro y vi lo que Thomas había creado. Diagramas elaborados que parecían combinar geometría sagrada con algo más oscuro. Había círculos dentro de círculos, símbolos que reconocí vagamente de textos ocultistas, y en el centro de cada diseño, una figura humana, pequeña, vulnerable, rodeada por formas que parecían estar alcanzándola desde todas las direcciones. «Thomas», dijo el padre O'Malley, su voz ahora rígida por la preocupación apenas controlada, «¿quién te enseñó a dibujar estos símbolos?» Thomas inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando algo que el padre y yo no podíamos oír. «Nadie me enseñó. Las voces me muestran. Cada noche a las 3:33, cuando todo está en silencio y la barrera entre este mundo y el siguiente es más delgada, las voces vienen, me muestran cosas, me enseñan cosas, y yo las dibujo porque si no lo hago, la presión en mi cabeza se vuelve insoportable». Miró al padre directamente, y sus ojos, todavía azules en este punto, todavía humanos, contenían mezcla perturbadora de confusión infantil y conocimiento antiguo. «¿Estoy loco, padre? ¿O está pasando algo real?» El padre O'Malley puso su mano en el hombro de Thomas, gesto que pretendía ser reconfortante, pero que vi que le costaba realizar. «No estás loco, hijo, pero creo que estás siendo influenciado por algo que no debería estar hablándote. Y voy a ayudarte. Tu padre y yo vamos a ayudarte». Esa noche, después de que Thomas se durmiera, el padre O'Malley se sentó con Catherine y conmigo en nuestra cocina y nos dio el diagnóstico que había temido. Su hijo está exhibiendo signos de opresión demoníaca, la etapa que típicamente precede a la posesión completa. Algo está tratando de establecer punto de apoyo en su mente y espíritu. Los despertares a las 3:33, que es la inversión blasfema de las 3 p.m. cuando Cristo murió. El hablar en lenguas que no ha estudiado. Los dibujos de símbolos ocultistas que no debería conocer. Y más preocupante, el frío en su habitación. Eso es señal clásica de presencia demoníaca, la ausencia de calor divino. Hizo pausa, dejándonos absorber esto. Recomiendo que comencemos oraciones de liberación inmediatamente. Y si eso no funciona, si la presencia se fortalece en lugar de debilitarse, entonces necesitaré obtener permiso del obispo para realizar exorcismo formal. Catherine sollozó, enterrando su rostro en sus manos. ¿Cómo pasó esto? Somos familia cristiana. Vamos a la iglesia. Oramos. ¿Cómo pudo algo demoníaco entrar en nuestro hijo? El padre O'Malley sacudió su cabeza. Los caminos de la aflicción espiritual son misteriosos. A veces no hay invitación obvia, no puerta abierta obvia. A veces los demonios simplemente eligen un alma vulnerable, una mente abierta, un espíritu que pueden manipular. Y Thomas, con su naturaleza sensible y su imaginación activa, pudo haber sido blanco. Durante las siguientes 2 semanas, el padre O'Malley vino a nuestra granja todas las noches para realizar oraciones de liberación sobre Thomas. Eran versiones menos intensas de exorcismo formal, no el ritual completo con sus exigencias y confrontaciones,
sino oraciones gentiles diseñadas para fortalecer el espíritu de Tomás y debilitar cualquier influencia demoníaca. En el nombre de Jesucristo, recitaba el padre mientras rociaba agua bendita en la habitación de Tomás, ordeno a cualquier espíritu maligno que libere a este niño. Ordeno que cesen toda influencia, toda opresión, toda comunicación. Este niño pertenece a Dios y no tienes poder sobre él. Al principio las oraciones parecían ayudar. Tomás informó que las voces eran más silenciosas, menos insistentes. Los despertares a las 3:33 continuaron, pero él decía que ya no escuchaba instrucciones claras, solo murmullos distantes. El frío en su habitación parecía disminuir ligeramente. Catherine y yo nos atrevimos a esperar que las oraciones fueran suficientes, que la amenaza estuviera retrocediendo sin necesidad de exorcismo formal. Pero entonces, en la noche del 28 de febrero, todo cambió. Fui despertado a las 3:33 a.m., no por pasos o voces, sino por silencio absoluto. La ausencia de sonido era tan completa, tan antinatural que inmediatamente supe que algo estaba mal. Me levanté de la cama, con el corazón palpitando, y subí las escaleras hacia la habitación de Tomás. La puerta estaba cerrada, y cuando puse mi mano en el pomo, estaba tan frío que casi me quema la piel. Respiré hondo, invoqué silencio a Cristo por protección, y abrí la puerta. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Tomás estaba suspendido en el aire, a medio metro sobre su cama, con los brazos extendidos a los lados como si estuviera siendo crucificado por fuerzas invisibles. Sus ojos estaban abiertos pero completamente en blanco. No se veían pupilas, no se veía iris, solo blanco espeluznante. Y de su boca salía voz que definitivamente no era la suya, grave, resonante, hablando en ese mismo latín medieval que había estado usando en sus sueños. Pactum completum est, decía la voz a través de mi hijo. Anima accepta, corpus praeparatum, tempus transformationis venit. Corrí hacia Tomás tratando de alcanzarlo, de bajarlo, pero en el momento en que mis manos tocaron su cuerpo suspendido, fui lanzado hacia atrás con fuerza, que me hizo estrellar contra la pared. Catherine apareció en la puerta, vio a Tomás flotando y comenzó a gritar. Sus gritos parecieron romper lo que sea que estaba sucediendo. Tomás cayó repentinamente a la cama, sus ojos volvieron a la normalidad y comenzó a sollozar como el niño asustado que era. «Papá», lloró, alcanzándome mientras me levantaba tambaleante del suelo. «No puedo detenerlo. Sea lo que sea, está haciéndose más fuerte, y las oraciones del padre O'Malley ya no funcionan. Puede sentirlas ahora, y se ríe de ellas. Dice que...» La voz de Tomás se quebró. «Dice que ya es demasiado tarde, que la puerta está abierta y no puede cerrarse, que en 9 días la transformación estará completa». Me aferré a mi hijo, sintiendo cómo temblaba en mis brazos, y supe que las oraciones de liberación ya no eran suficientes. Necesitábamos el exorcismo formal. Necesitábamos la artillería pesada completa de la Iglesia Católica. Y la necesitábamos ahora, antes de que fuera realmente demasiado tarde. Al día siguiente, el padre O'Malley contactó al obispo de Boston y solicitó permiso formal para realizar exorcismo. El proceso típicamente tomaba semanas. Requería investigación exhaustiva, evaluación médica para descartar causas naturales, consulta con expertos en posesión demoníaca. Pero cuando el padre describió lo que había presenciado durante sus 2 semanas de oraciones de liberación y cuando le conté sobre el incidente de levitación de la noche anterior, el obispo aceleró el proceso. 3 días, dijo el padre después de su reunión con el obispo. En 3 días tendré autorización para comenzar el exorcismo formal. Mientras tanto, necesito que mantengan a Tomás en su habitación. No lo dejen estar solo. Y si ven cualquier signo de escalada, más levitación, más voces, cualquier violencia, llamen inmediatamente. Entregó a Catherine y yo crucifijos de plata. Usen estos. Oren constantemente. Y no importa lo que Tomás diga durante los próximos 3 días. No importa qué promesas haga, qué amenazas pronuncie. Recuerden que no es completamente él hablando. Es la presencia dentro de él, tratando de mantener su control. Los 3 días de espera
fueron los más largos de mi vida. Catherine y yo nos turnábamos sentándonos con Thomas, rezando el rosario, leyendo las escrituras en voz alta, tratando de mantener la presencia a raya, solo con fuerza de fe. Y Thomas, mi pobre hijo, oscilaba entre ser el niño que conocía y algo completamente otro. Un momento estaría llorando, suplicándonos que lo ayudáramos, diciendo que podía sentir algo creciendo dentro de él como tumor maligno. El siguiente momento, sus ojos se volverían fríos y distantes, y hablaría con esa voz resonante que no era la suya. ¿Por qué resisten? La transformación es inevitable. El pacto fue hecho, conscientemente o no. Thomas me invitó cuando dibujó los símbolos, cuando escuchó las voces sin resistir. Y ahora soy parte de él tanto como lo es su propia alma. Exorcizarme será exorcizar parte de él. ¿Están preparados para ese costo? Las palabras me perseguían porque contenían grano terrible de verdad. ¿Y si expulsar la presencia también dañaba a Thomas? ¿Y si el exorcismo lo salvaba de posesión, pero lo dejaba mentalmente destrozado, espiritualmente cicatrizado, más allá de curación? Pero no había elección. No podía dejar que mi hijo fuera consumido completamente por lo que sea que lo había invadido. Así que cuando el padre O'Malley regresó en la mañana del cuarto día, con autorización del obispo y los materiales necesarios para exorcismo formal, no vacilé. Haga lo que sea necesario, le dije. Salve a mi hijo. El padre O'Malley asintió sombríamente, descargando su maletín ampliado que ahora contenía no solo agua bendita y crucifijos, sino también reliquias sagradas, fragmentos de hueso de santos, tierra del Santo Sepulcro en Jerusalén, aceite bendecido por el Papa mismo. El exorcismo puede tomar días, me advirtió. A veces semanas. La presencia resistirá, utilizará cada truco, cada engaño, cada momento de debilidad que pueda encontrar. Tratará de convencerlos de que detengan el ritual. Tratará de hacerlos dudar de su fe, de mi autoridad, de la bondad de Dios mismo. Y debajo de todo, hará que Thomas sufra, no porque yo quiera lastimarlo, sino porque la presencia usará su dolor como arma contra nosotros. Miró a Catherine y luego a mí. ¿Están preparados para esto? ¿Están preparados para ver a su hijo en agonía y saber que continuar es la única forma de salvarlo? Dije que sí. Catherine dijo que sí. Y en la tarde del 1 de marzo de 1932, comenzamos el exorcismo que duraría 9 días completos y terminaría de manera que ninguno de nosotros había anticipado. El padre O'Malley atió a Thomas a su cama, no cruel, sino necesariamente, usando correas de cuero acolchadas que prevendrían lesiones, mientras permitían movimiento mínimo. Roció la habitación con agua bendita, dibujó símbolos de protección en las paredes con aceite bendito, colocó reliquias sagradas en las 4 esquinas, y entonces, abriendo el Rituale Romanum, comenzó las oraciones antiguas. Exorcizo te omnis spiritus immunde, recitó con voz poderosa y autoritativa, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi, Filii ejus, Domini et judicis nostri. La respuesta fue inmediata y aterradora. Thomas, o la cosa dentro de Thomas, levantó su cabeza de la almohada, abrió su boca más amplia de lo que anatómicamente debería ser posible y liberó alarido que sacudió las ventanas en sus marcos. Y así comenzaron los 9 días que destruirían todo lo que yo creía saber sobre fe, posesión y la naturaleza del alma humana. Los primeros 3 días del exorcismo siguieron el patrón que el padre O'Malley había descrito. Ciclos de oración intensa seguidos por respuestas cada vez más violentas de la presencia dentro de Thomas. El padre recitaba las oraciones latinas de exigencia y expulsión. Adjuro ergo te, draco nequisim, in nomine agni immaculati. Y Thomas, o lo que controlaba a Thomas, respondía con blasfemias pronunciadas en múltiples voces simultáneamente. No solo latín medieval, sino arameo, griego antiguo e idiomas que ninguno de nosotros reconocía. Tu Dios no tiene poder aquí, rugía a través de mi hijo. Tu Cristo fue solo hombre que murió gritando,
Tus santos fueron tontos que sufrieron inútilmente. Y tú, sacerdote, tú eres especialmente patético, invocando autoridad que nunca tuviste. El padre O'Malley no se dejaba provocar. Simplemente continuaba con el ritual, rociando más agua bendita, presionando el crucifijo contra la frente de Thomas mientras la piel debajo chisporroteaba y humeaba, como si el metal sagrado fuera hierro al rojo vivo. Catherine y yo observábamos desde la puerta, obligados a presenciar como el padre había insistido. Necesitan ver, había explicado, para que entiendan la magnitud de lo que está en juego y para que cuando el exorcismo sea exitoso, puedan testificar sobre el poder de la fe sobre las tinieblas. Pero mientras observaba a mi hijo retorcerse contra las correas, su voz distorsionándose en algo que no era humano, comencé a cuestionar si la fe sería suficiente. Porque lo que habitaba a Thomas no actuaba como los demonios de las historias de exorcismo que había escuchado. No huía de los símbolos sagrados. No se debilitaba con cada oración. Si algo parecía estar estudiando el ritual, aprendiendo sus patrones, adaptándose a él como organismo que desarrolla resistencia a medicina. Interesante, decía la voz a través de Thomas durante pausas en las oraciones del padre. Tus rituales son más sofisticados de lo que esperaba. Capas sobre capas de protección simbólica, invocaciones que se remontan a siglos, pero todavía son solo palabras, sacerdote. Y las palabras tienen poder solo si ambas partes acuerdan que lo tienen. En la noche del tercer día, Thomas levitó nuevamente. Pero esta vez no cayó cuando Catherine gritó o cuando el padre O'Malley intensificó sus oraciones. Simplemente permaneció suspendido allí, a 1 metro sobre la cama, con las correas de cuero estiradas hasta su límite, pero sin romperse. Y la presencia habló con calma terrible. ¿Ven? Estoy aprendiendo a existir en este plano más eficientemente. Al principio, mantener el cuerpo del niño en el aire requería enorme esfuerzo. Por eso caía tan rápido. Pero ahora que entiendo mejor las leyes físicas de su dimensión, puedo hacerlo casi sin esfuerzo. Thomas giró en el aire, todavía atado, hasta que quedó horizontal mirando al techo. Y hay tanto más que puedo aprender, tantas formas en que puedo remodelar esta carne para que se adapte mejor a mis propósitos. ¿Quieren ver? Antes de que pudiéramos responder, el brazo derecho de Thomas comenzó a doblarse, no en el codo, donde debería doblarse, sino a mitad del antebrazo, el hueso claramente quebrándose con sonido horrible. Catherine gritó y corrió hacia adelante, pero el padre O'Malley la detuvo. No, no es real, o más bien es real, pero no permanente. La presencia está manipulando percepción tanto como carne real. Si la tocas ahora mientras está manifestando este poder, podría extenderse a ti también. Observé con horror mientras el brazo de Thomas continuaba doblándose en ángulos imposibles, los huesos evidentemente rotos pero sin sangre, sin lágrimas en la piel. Y Thomas, mi hijo, gritaba, no con la voz de múltiples entidades, sino con su propia voz infantil, llorando de dolor o terror o ambos. Papá, papá, haz que se detenga, por favor. Esas palabras casi me rompieron. Casi corrí hacia adelante sin importar la advertencia del padre O'Malley. Pero entonces la voz cambió nuevamente, volviéndose a esa resonancia múltiple. Ah, qué fácil es manipular corazones paternos. Hago que el niño grite y ustedes olvidan inmediatamente que este dolor es necesario para su salvación. Pero muy bien, demostraré mi punto de manera diferente. El brazo de Thomas volvió repentinamente a la normalidad, sin fractura visible, sin lesión. Ven, nunca estuvo realmente roto, solo hice que sus mentes percibieran que lo estaba. Imaginación, memoria, percepción, todas son más maleables de lo que su especie típicamente reconoce, y estoy aprendiendo a manipular esas cosas con creciente habilidad. El padre O'Malley intensificó el ritual después de este incidente. Comenzó a usar las oraciones más poderosas del Rituale Romanum, aquellas reservadas para posesiones más severas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, te ordeno, espíritu inmundo, que declares tu nombre. La presencia se rió. No risa maníaca, sino genuinamente divertida. ¿Mi nombre? ¿Creen que tengo nombre en el sentido que entienden?
Los nombres son convenciones humanas, etiquetas que adjuntan a cosas para poder categorizarlas y controlarlas. Yo soy anterior a los nombres, anterior al lenguaje, anterior a su concepto de identidad individual. Hizo pausa. Pero si debo ser llamado algo para sus propósitos limitados, pueden llamarme el fusionado, porque eso es lo que hago. No poseo en el sentido que su teología entiende, dominar y controlar desde afuera. Yo fusiono, me entrelazo con la conciencia del huésped hasta que la línea entre ellos y yo se vuelve borrosa más allá de la distinción. Y Thomas. La voz se suavizó, casi afectuosamente. Thomas es el huésped más prometedor que he encontrado en siglos. Su mente es maleable, su espíritu es fuerte pero abierto. Juntos podríamos convertirnos en algo magnífico. ¡Mentiroso!, gritó el padre O'Malley, rociando más agua bendita sobre Thomas. Tú no fusionas, destruyes, consumes almas inocentes y dejas solo cascarones huecos. El fusionado, ya que así se había nombrado, suspiró. ¿Es eso lo que tu iglesia te enseñó? Qué limitado es tu entendimiento. He existido mucho más tiempo que tu cristianismo, sacerdote. He observado a tu especie desarrollarse desde primates básicos hasta lo que son ahora. He hecho contacto con cientos de individuos a lo largo de milenios. Y sí, algunos de esos contactos terminaron mal. El huésped era demasiado débil, o yo era demasiado ambicioso, o las circunstancias conspiraban contra nosotros. Pero otros, su voz tomó tono casi nostálgico. Otros fueron hermosos, asociaciones genuinas donde tanto el huésped como yo nos beneficiamos, donde creamos algo que ninguno podría haber logrado solo. Los ojos de Thomas, todavía atados, todavía suspendidos en el aire, me encontraron directamente. Tu hijo podría ser uno de esos hermosos. Podría enseñarle cosas que ninguna escuela humana puede. Podría mostrarle dimensiones de realidad que tu ciencia apenas ha comenzado a teorizar. Y a cambio, él me daría algo que he anhelado durante eones. Experiencia verdadera de existencia física, de sensación corporal, de conexión emocional humana. Las palabras del fusionado eran seductoras de manera que me aterraba, porque no sonaban como las mentiras de demonio tradicional. Sonaban como propuesta genuina, perturbadora, cierto, pero no inherentemente malévola. Y por primera vez comencé a cuestionar qué era exactamente lo que estábamos exorcizando. ¿Era demonio en el sentido bíblico, ser de pura maldad dedicado a la destrucción del alma humana? ¿O era algo más ambiguo, algo que la teología cristiana no tenía categoría para describir adecuadamente? El padre O'Malley no compartía mis dudas. No escuchen sus palabras, nos advirtió. Esta es la estrategia clásica, presentarse como razonable, como misunderstood, como potencialmente beneficioso. Pero es engaño. Todos los demonios mienten. Es su naturaleza fundamental. Continuó con las oraciones de expulsión, pero noté algo que me inquietó. Sudaba profusamente. Su voz se volvía ronca por días de recitación constante, y sus manos temblaban mientras sostenía el crucifijo. El exorcismo lo estaba agotando, y estábamos solo en el tercer día. Para el cuarto y quinto día, el patrón cambió. El fusionado dejó de resistir activamente las oraciones. En lugar de blasfemias y amenazas, simplemente permanecía en silencio mientras el padre O'Malley realizaba los ritos. Thomas permanecía atado a la cama, ya no levitando, ya no retorciéndose violentamente. Simplemente yacía allí, con ojos cerrados, respirando regularmente. El silencio era de alguna manera más perturbador que la violencia había sido. ¿Qué está haciendo?, le pregunté al padre O'Malley durante breve descanso mientras él bebía agua e intentaba descansar su voz. ¿Por qué se detuvo la resistencia? El padre frunció el ceño. No lo sé. A veces esto sucede. La presencia se retira, congregando fuerzas para asalto final. O vaciló. O está intentando estrategia diferente. Hacer que creamos que el exorcismo está funcionando, hacer que bajemos nuestras defensas y entonces atacar cuando menos lo esperemos. Miró hacia la habitación donde Thomas yacía inmóvil. De cualquier manera, no podemos detenernos ahora.
Debemos continuar hasta que esté absolutamente seguro de que la presencia ha sido expulsada completamente. Pero durante esos días de silencio, algo extraño sucedió. Cuando Catherine y yo nos sentábamos con Thomas durante las pausas del padre O'Malley, ocasionalmente abría sus ojos, y eran sus ojos, azules y humanos, no los pozos negros que habían aparecido durante las manifestaciones más violentas. «Mamá, papá», susurraba, su voz débil pero reconociblemente suya. «Necesito decirles algo importante, pero tienen que prometerme que me escucharán, realmente escucharán, sin interrumpir o llamar inmediatamente al padre». Catherine y yo intercambiamos miradas. Cada instinto paternal decía que escucháramos a nuestro hijo, pero el padre O'Malley nos había advertido específicamente contra esto. La presencia usará la voz del niño, nos había dicho. Hará que parezca que su hijo real está hablando, suplicando, razonando. Pero será engaño. Siempre es engaño. Sin embargo, mirando los ojos de Thomas, viendo las lágrimas corriendo por sus mejillas, no podía creer que esto fuera completamente engaño. «Te escucharemos», dije finalmente, tomando su mano, «pero solo por momento. Y si el padre regresa», Thomas asintió rápidamente. «Entiendo. Solo escuchen, por favor». «No estoy poseído», comenzó Thomas, su voz urgente. «Al menos no de la manera que el padre O'Malley piensa. El fusionado, sí. Ese nombre es ridículo, pero es lo mejor que podemos hacer en lenguaje humano. No me está dominando. Estamos compartiendo, como dos conciencias ocupando el mismo espacio, aprendiendo a coexistir». Vio nuestra expresión escéptica y continuó rápidamente. «Sé que suena imposible. Sé que va contra todo lo que el padre enseña sobre posesión. Pero papá, tú eres hombre de razón. Tú crees en evidencia. Así que considera la evidencia. ¿He actuado malévolo durante este proceso? ¿He lastimado a alguien? ¿He tratado de herir a mamá o a ti o incluso al padre O'Malley, a pesar de que está literalmente tratando de destruir al fusionado?» Pensé cuidadosamente. Era cierto. A pesar de toda la violencia, a pesar de las blasfemias y manifestaciones aterradoras, Thomas nunca había intentado realmente dañar a nadie. Las levitaciones, los huesos rotos que luego no estaban rotos, eso fue el fusionado demostrando capacidades. Continuó Thomas, mostrando lo que es posible cuando dos conciencias, una humana, una de dimensión diferente, trabajan juntas. No era amenaza, era demostración. Catherine habló entonces, su voz temblando. «¿Pero qué pasa con las cosas terribles que dijo? ¿Las blasfemias contra Dios y Cristo?» Thomas y el fusionado hizo expresión de lo que parecía genuina vergüenza. «Eso fue error táctico. El fusionado no entiende completamente las emociones humanas todavía. Pensó que la blasfemia era simplemente forma de resistir el exorcismo, sin darse cuenta de cuánto los lastimaría a ustedes escucharla. Pero mamá, papá, el fusionado no es cristiano o anticristiano, simplemente es. Su concepto de divinidad es completamente diferente al tuyo. No está en guerra con tu Dios, ni siquiera está seguro de que tu Dios, en el sentido que lo entiendes, exista». Cerró sus ojos brevemente. «Y honestamente, después de experimentar la existencia humana a través de mí durante estas semanas, ahora entiende por qué tu especie inventó el concepto. La existencia física es aterradora. La mortalidad es aterradora. Por supuesto que crearían idea de ser todopoderoso, que los protege y promete vida después de la muerte. Es mecanismo de supervivencia brillante, evolutivamente hablando». Las palabras eran demasiado sofisticadas, demasiado filosóficamente complejas para mi hijo de 11 años, lo cual significaba que o el fusionado estaba hablando a través de él, o Thomas genuinamente había sido expandido intelectualmente por la presencia. «¿Qué quiere el fusionado?», pregunté directamente. «¿Cuál es su objetivo final?». Thomas abrió sus ojos. «Quiere lo que todos los seres conscientes quieren: experiencia, comprensión, conexión. En su dimensión existe como patrón de energía pura, capaz de pensamiento, pero no de sensación física. No puede tocar, saborear, oler.
No puede sentir calidez del sol o frío del invierno. No puede experimentar alegría de correr o consuelo de abrazo. Y eso, su voz se quebró. Eso es soledad que ningún humano puede comprender completamente. Soledad de existir sin cuerpo, sin contacto físico, sin forma de interactuar tangiblemente con cualquier otra cosa consciente. Lágrimas corrieron por su rostro. Así que sí, cuando encontró mi mente, cuando me escuchó a las 3:33 de la madrugada, cuando estaba despierto y receptivo y dibujando esos símbolos sin entender lo que eran, alcanzó, hizo contacto. Y por primera vez en su larga existencia, experimentó lo que era sentir cuerpo físico. Incluso indirectamente, incluso filtrado a través de mi conciencia, fue revelación para él. Y ahora no quiere irse, dije, entendiendo finalmente. Thomas asintió. No quiere irse. Pero tampoco quiere destruirme. Quiere asociación, verdadera fusión donde ambos nos beneficiamos, donde yo obtengo acceso a su conocimiento, su perspectiva dimensional más amplia, sus capacidades, y él obtiene experiencia continua de existencia física a través de mí. Me miró con ojos que contenían tanto súplica infantil como sabiduría antigua. Papá, el exorcismo nos está matando a ambos. No, rápido. Tomará probablemente 9 días completos antes de que el padre O'Malley tenga éxito en separarnos. Pero cuando lo haga, cuando corte finalmente la conexión entre el fusionado y yo, ambos seremos menos de lo que somos ahora. Yo volveré a ser niño ordinario de 11 años, sin recuerdo de lo que experimenté, pero con sensación persistente de que algo precioso fue arrancado de mí. Y el fusionado volverá a su dimensión, solo, incapaz de tocar o sentir, castigado por atreverse a alcanzar a través del vacío. Su voz se volvió desesperada. Por favor, detengan el exorcismo. Denme oportunidad de demostrar que esto puede funcionar, que puedo ser Thomas y el fusionado sin perder mi humanidad. Por favor. Escuchamos pasos. El padre O'Malley regresando de su breve descanso. Thomas apretó mi mano. Piensa en lo que dije. Y recuerda, el padre O'Malley es hombre bueno, pero su cosmovisión está limitada por su teología. No puede concebir posibilidad de que algo no humano pueda no ser demoníaco. No puede imaginar coexistencia en lugar de exorcismo. Pero tú puedes, papá. Sé que puedes. Entonces cerró sus ojos y volvió al estado de aparente reposo, justo cuando el padre O'Malley entró en la habitación. El sacerdote me miró con sospecha. ¿Estaba hablando? Vacilé, luego asentí. Estaba rogando que detuviéramos el exorcismo, dijo. Me detuve, no seguro de cuánto revelar. El padre O'Malley suspiró. Por supuesto que lo hizo. Es lo que la presencia haría. Usar la voz del niño, su amor por ustedes, para crear duda. Pero Jonathan, debes confiar en mí. He realizado exorcismos antes. Sé cómo operan estas entidades. Y esto es un demonio, no importa cómo se presente a sí mismo. Y debemos continuar hasta que sea expulsado completamente. Pero mientras el padre O'Malley reanudaba sus oraciones, mientras comenzábamos el 6º día del exorcismo, las palabras de Thomas me perseguían. ¿Y si no era un demonio? ¿Y si era algo más? Y estábamos destruyendo algo precioso en nuestro celo por salvar el alma de mi hijo. El 6º y 7º día trajeron escalada que nadie había anticipado. Thomas comenzó a manifestar físicamente la presencia del fusionado de manera que iba más allá de levitación o manipulación perceptual. Su piel comenzó a cambiar, no dramáticamente, pero notablemente. Aparecieron patrones bajo su epidermis, como tatuajes intrincados pero moviéndose, cambiando, reorganizándose constantemente en geometrías imposibles. El padre O'Malley estaba horrorizado. «Esto es marca de bestia», declaró. «La presencia está marcando al niño, reclamándolo como propiedad». Intensificó las oraciones, aplicó aceite santo directamente a las marcas, pero no se desvanecían. Si algo, se volvían más intrincadas, más hermosas en su complejidad alienígena. Y Thomas, durante los momentos cuando estaba consciente y hablando con su propia voz, no expresaba dolor por las marcas. Las describía con asombro casi irreverente.
papá. ¿Puedes verlas? ¿Los patrones? Son ecuaciones, representaciones matemáticas de leyes físicas que operan en dimensión del fusionado. Está enseñándome, compartiéndome conocimiento directamente a través de mi piel. Es lo más hermoso que he visto jamás. Catherine estaba al borde de colapso completo. Nuestro bebé, sollozaba. Nuestro pequeño niño está siendo transformado en monstruo justo ante nuestros ojos, y no podemos detenerlo. Pero yo, mirando esos patrones moviéndose bajo la piel de Thomas, no estaba seguro de que monstruo fuera palabra correcta. Era cierto que era antinatural, que desafiaba toda comprensión biológica, pero también era innegablemente hermoso, de manera que ninguna creación humana podía lograr. Era como ver arte pintado en dimensiones adicionales, como ver música hecha visible. Y la expresión en el rostro de Thomas, cuando miraba las marcas, no era horror, sino maravilla. ¿Podía maravilla genuina coexistir con posesión demoníaca? El padre O'Malley insistía que no, pero cada vez más comenzaba a cuestionar si las categorías del padre, demonio versus humano, poseído versus libre, eran demasiado simplistas para lo que realmente estaba sucediendo. El octavo día, el fusionado hizo oferta final. Thomas había dejado de alternar entre estados. Ahora era permanentemente algún híbrido de sí mismo y la presencia, hablando con voz que mezclaba su entonación infantil con resonancia dimensional más profunda. «Padre O'Malley», dijo mientras el sacerdote preparaba las oraciones finales más poderosas del Rituale Romanum, «mañana es el 9º día». Y basado en los patrones de sus oraciones, en el poder acumulativo de sus ritos, sé que para el final del 9º día tendrá éxito en romper mi conexión con Thomas. Será doloroso para ambos. Para mí, porque seré forzado de vuelta a mi dimensión. Para Thomas, porque perderá todo lo que he compartido con él y quedará solo con memoria fantasma de haber sido más de lo que es. La voz hizo pausa. Pero no tiene que ser así. Podría irse voluntariamente, ahora mismo, antes del 9º día, si acepta una condición. El padre O'Malley permaneció rígido, sospechoso. Los demonios no hacen ofertas genuinas, solo negocian. Thomas y el fusionado sonrieron tristemente. Todavía me llama demonio. Todavía no puede ver más allá de su teología binaria. Pero muy bien, llámeme lo que quiera. Mi oferta sigue en pie. Me iré voluntariamente, liberaré a Thomas de nuestra conexión si acepta que en el futuro, no mañana, no el próximo año, pero en algún momento, cuando Thomas sea mayor, cuando pueda dar consentimiento informado como adulto, tendré derecho a alcanzar nuevamente, a hacer oferta nuevamente. Y si Thomas como adulto capaz elige aceptarme, ustedes no interferirán. El padre O'Malley sacudió su cabeza violentamente. Nunca. Aceptar eso sería condenar al niño a vida de acecho espiritual, siempre esperando tu regreso. Pero Thomas, la parte humana de Thomas, habló entonces con voz clara y firme. Acepto esos términos. Quiero que el fusionado se vaya ahora, voluntariamente, con entendimiento de que cuando sea adulto, puedo invitarlo de nuevo si elijo hacerlo. Padre, papá, mamá, este es mi deseo, mi elección. Por favor, respétenla. Pero el padre O'Malley se negó. No puedo permitir eso. Sería traición a mi deber sagrado. Y entonces continuó con las oraciones, continuó con el ritual, continuó presionando hacia el 9º día cuando sabía que finalmente tendría éxito en expulsar completamente al fusionado. Y yo me quedé allí, dividido entre confiar en el experto religioso que habíamos llamado para ayuda y escuchar a mi hijo que suplicaba por diferentes resultados. La decisión que no tomé ese 8º día, mi silencio, mi falta de intervención, determinaría todo lo que vendría después. Porque cuando llegó el 9º día, cuando las oraciones finales fueron pronunciadas y la conexión fue finalmente rota, lo que emergió no fue mi hijo salvado. Fue algo completamente diferente, algo que ninguno de nosotros había anticipado. Y para el 10º día, supe que había cometido error del cual nunca podría recuperarme completamente. El 9º día comenzó con Thomas gritando:
No las blasfemias multidimensionales que habíamos escuchado antes, sino gritos de agonía pura y sin adulterar. El padre O'Malley había comenzado las oraciones finales al amanecer, las invocaciones más poderosas del Rituale Romanum, aquellas que demandaban expulsión total en el nombre de Cristo y todos los santos. Y mientras el padre recitaba estas exigencias finales, mientras rociaba las últimas gotas de agua bendita y presionaba las reliquias más sagradas contra la piel de Thomas, podía sentir algo rompiéndose. No físicamente, no había sonido audible, no había manifestación visible, pero era como si el aire mismo estuviera desgarrándose, como si dos cosas que habían sido entrelazadas estuvieran siendo arrancadas violentamente. «Está funcionando», exclamó el padre O'Malley con voz ronca pero triunfante. «Puedo sentirlo, la presencia está siendo expulsada». Y tenía razón. Podía ver los patrones bajo la piel de Thomas comenzando a desvanecerse, las geometrías imposibles volviéndose más tenues, más débiles, colapsando nuevamente en simple carne humana. Pero los gritos de Thomas no eran de liberación, eran de pérdida. «No», lloraba, su voz completamente propia ahora, completamente humana, completamente rota. «No, por favor, no se vaya, no me deje solo nuevamente. Por favor». Luchaba contra las correas con fuerza desesperada, no tratando de atacar al padre O'Malley, sino tratando de alcanzar algo invisible, algo que solo él podía percibir retirándose. Puedo sentirlo yéndose, puedo sentir la conexión cortándose, y duele. Dios duele más que cualquier cosa. Lágrimas fluían por su rostro mientras continuaba suplicando: «Padre, deténgase. Por favor, deténgase». No necesitaba ser salvado. Estábamos bien juntos. Estábamos aprendiendo a ser uno. Y ahora me está quitando lo único que alguna vez me hizo sentir completo. Pero el padre O'Malley no se detuvo. Continuó con determinación implacable, recitando las palabras finales, completando el ritual que había estado construyendo durante 9 días completos. Catherine me agarró el brazo, sus uñas clavándose en mi piel. «Jonathan, ¿esto está bien?» Los gritos de Thomas suenan como los de niño siendo salvado o los de niño siendo torturado. La pregunta me desgarró porque yo me había estado preguntando lo mismo. Pero habíamos llegado tan lejos, habíamos comprometido 9 días a este proceso. El padre O'Malley había asegurado que el final sería difícil pero necesario, que Thomas se recuperaría, volvería a ser el mismo, olvidaría eventualmente el trauma. Pero mientras escuchaba esos gritos de pérdida inconsolable, me pregunté, ¿qué parte de él mismo quedaría después de que algo que se había vuelto integral a él fuera arrancado? Y entonces, aproximadamente al mediodía del 9º día sucedió. Los gritos de Thomas se detuvieron abruptamente. Los patrones finales bajo su piel desaparecieron completamente y su cuerpo se desplomó contra la cama, inconsciente, las correas finalmente innecesarias. El padre O'Malley bajó el Rituale Romanum, sus manos temblando por agotamiento. «Está hecho», susurró. «El exorcismo está completo. La presencia ha sido expulsada». Sonrió débilmente. «Thomas está libre». Pero cuando revisé el pulso de Thomas, cuando vi su pecho subir y bajar con respiración superficial, cuando miré su rostro, ahora sin patrones, sin luz interior que había estado brillando a través de él durante los últimos días, no vi libertad. Vi ausencia, como si algo esencial hubiera sido removido, dejando solo forma vacía de mi hijo. «¿Cuándo despertará?», pregunté al padre O'Malley. El sacerdote se encogió de hombros, claramente exhausto. «Varía, a veces inmediatamente, a veces toma días. Su mente necesita tiempo para recuperarse, para reajustarse a estar solo en su propia cabeza después de compartirla por tanto tiempo». Se secó el sudor de su frente. «Pero cuando despierte, será completamente él mismo nuevamente, sin presencia, sin influencia demoníaca. Solo Thomas, el niño que conocían antes de que todo esto comenzara». Las palabras estaban destinadas a ser reconfortantes, pero todo lo que sentía era temor. Porque ¿y si el niño que conocíamos antes,
El niño que se despertaba a las 3:33 dibujando símbolos que no entendía. El niño que escuchaba voces en el silencio. ¿Qué si ese niño ya no estaba? ¿Qué si al expulsar al fusionado también habíamos expulsado la parte de Thomas que lo hacía único? Thomas permaneció inconsciente durante toda la tarde y noche del 9º día. El padre O'Malley se quedó con nosotros, monitoreándolo, asegurándose de que no hubiera signos de que la presencia intentara regresar. Pero no había signos. La habitación de Thomas, que había estado permanentemente fría durante semanas, gradualmente volvió a temperatura normal. El aire opresivo que había pesado sobre toda la casa se disipó. Y lentamente, nuestra granja comenzó a sentirse como nuestro hogar nuevamente, en lugar de campo de batalla espiritual. «¿Ven?», dijo el padre O'Malley. «Todas las señales de la presencia se han ido. El exorcismo fue exitoso. Thomas se recuperará completamente». Catherine y yo querían creerle. Querían creer que habíamos hecho lo correcto, que los 9 días de tormento habían valido la pena. Pero no podía sacudir el recuerdo de los gritos de Thomas, no gritos de liberación sino de pérdida, de algo precioso siendo arrancado en contra de su voluntad. A la mañana del 10º día, hoy hace 3 semanas, Thomas finalmente despertó. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en el techo, luego en Catherine y en mí sentados junto a su cama. «Mamá», dijo con voz débil. «Papá». Eran las primeras palabras que había pronunciado con su propia voz, sin la resonancia del fusionado, desde antes del exorcismo. Catherine sollozó de alivio, tomando su mano. «Oh, Thomas, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes?» Thomas consideró la pregunta por largo momento. «Vacío», dijo finalmente. «Me siento vacío». No era la respuesta que habíamos esperado. El padre O'Malley, quien había estado dormitando en una silla en la esquina, se despertó y se acercó. «Es normal, hijo», dijo gentilmente. «Has experimentado algo traumático, pero con tiempo y oración, esa sensación de vacío pasará. Te recuperarás completamente». Pero Thomas sacudió su cabeza lentamente. «No, padre, no creo que lo haga, porque no es vacío de trauma, es vacío de ausencia. Algo que era parte de mí, algo que me hacía sentir completo, fue arrancado, y ahora estoy de vuelta donde comencé, solo, incompleto, y consciente de exactamente lo que perdí». Las palabras de Thomas me helaron, porque confirmaban mi peor temor. No lo habíamos salvado. Lo habíamos mutilado espiritualmente, y la peor parte era que lo habíamos hecho por amor, por fe, por certeza de que sabíamos lo que era mejor para él. «Thomas», dije cuidadosamente. «El fusionado era peligroso, era...» Él me interrumpió, su voz todavía débil pero firme. «Era peligroso, papá. ¿Realmente? ¿O simplemente era diferente? Y ustedes, todos ustedes, no pudieron distinguir entre lo diferente y lo peligroso». Me miró con ojos que contenían no ira, sino tristeza profunda. «El fusionado nunca me lastimó. Nunca lastimó a nadie. Todo lo que hizo fue ofrecer conocimiento, expandir mi conciencia, hacerme sentir conectado con algo más grande que yo mismo. Y por eso fue exorcizado como demonio». Cerró sus ojos, y ahora está de vuelta en su dimensión, solo nuevamente. Y yo estoy aquí, solo nuevamente. Y el único bien que salió de estos 9 días es que ahora ambos sabemos exactamente lo que perdimos. El padre O'Malley intentó argumentar, citando escrituras sobre engaño demoníaco, sobre cómo el diablo se disfraza como ángel de luz. Pero Thomas no estaba interesado en debatir teología. Simplemente se giró hacia la pared y dejó de hablar completamente. Y en los días siguientes, a medida que se recuperaba físicamente, se hizo claro que algo fundamental había cambiado. El Thomas que había existido antes del fusionado, el niño que se despertaba a las 3:33 escuchando voces, el niño que dibujaba símbolos que no entendía, ese niño se había ido. Y el Thomas que había existido durante la fusión, el niño radiante de conocimiento nuevo, emocionado por las posibilidades, conectado con algo vasto, ese niño también se había ido. Lo que quedaba era cáscara, funcional, vivo, técnicamente intacto,
pero vacío de la chispa que hacía a Thomas quien era. Iba a la escuela, hacía sus tareas, respondía cuando se le hablaba, pero nunca iniciaba conversación, nunca mostraba curiosidad, nunca mostraba alegría. Era como si el exorcismo hubiera expulsado no solo al fusionado, sino también la capacidad de Thomas para conectar con cualquier cosa. Catherine y yo consultamos doctores, psicólogos, incluso otros sacerdotes, buscando maneras de ayudar a Thomas a recuperarse. Pero nadie podía explicar su condición. Físicamente, estaba perfectamente saludable. Mentalmente, no mostraba signos de trauma en el sentido psiquiátrico tradicional. Simplemente, no estaba completamente presente, como si parte de él permaneciera atrapada en esa habitación del segundo piso donde había pasado 9 días siendo arrancado de algo que amaba. Y comencé a obsesionarme con pregunta que el padre O'Malley se había negado a considerar. ¿Y si Thomas tenía razón? ¿Y si el fusionado no era demonio sino algo más, algo que la teología cristiana no tenía categoría adecuada para describir? ¿Y si habíamos destruido asociación genuinamente beneficiosa porque no encajaba en nuestras expectativas preconcebidas de cómo debería verse la espiritualidad? Las preguntas me carcomían, me mantenían despierto por las noches. Me hacían cuestionar no solo el exorcismo, sino toda mi fe. Porque si la Iglesia estaba equivocada sobre el fusionado, ¿sobre qué más estaba equivocada? 3 semanas después del exorcismo, esta mañana, algo extraordinario sucedió. Me desperté a las 3:33 am, la hora que Thomas solía despertarse antes de que todo esto comenzara. Y escuché pasos arriba. Subí las escaleras, esperando encontrar a Thomas despierto, tal vez finalmente mostrando signos de recuperación. Pero cuando abrí la puerta de su habitación, la encontré vacía. Thomas no estaba en su cama. La ventana estaba abierta, con cortinas ondeando en la brisa nocturna. Y en su escritorio, iluminado por la luz de la luna, había dibujo, no los símbolos geométricos que había dibujado antes, sino mensaje simple en su escritura infantil. He ido a buscar lo que perdí. No me sigan, no teman por mí. Por primera vez desde el 10º día sé exactamente lo que necesito hacer. Los amo. Thomas. Mi corazón se detuvo. Corrí a la ventana, mirando hacia afuera, pero no había señal de mi hijo en ninguna parte. Solo campos vacíos bajo la luna y el silencio de la noche. Thomas se había ido. Catherine y yo pasamos las siguientes horas en pánico, buscando por la granja, llamando a vecinos, preparándonos para llamar a la policía. Pero entonces, justo cuando el sol comenzaba a salir, Thomas regresó. Caminó hacia la casa con pasos tranquilos y medidos, sin lesiones visibles, sin señal de dónde había estado. Pero algo era diferente. Cuando se acercó, vi que sus ojos, que habían sido azules toda su vida, que se habían vuelto negros durante las manifestaciones del fusionado, que habían vuelto a azul después del exorcismo, ahora eran diferentes nuevamente. No completamente negros como antes, sino azul con vetas de oscuridad moviéndose a través de ellos como tinta en agua. Y cuando habló, su voz contenía el más leve eco de esa resonancia armoniosa que pensábamos había sido expulsada permanentemente. «Hola, mamá». «Hola, papá», dijo con pequeña sonrisa. Lamento haberlos preocupado, pero necesitaba hacer esto. Necesitaba encontrar mi camino de vuelta. Catherine retrocedió, su mano volando a su boca. «¿Thomas? ¿Eres tú?» Él asintió. «Soy yo, pero también soy más que yo nuevamente. Porque lo encontré, mamá. Encontré al fusionado». Su sonrisa se amplió. O más precisamente, el fusionado me encontró. Estaba esperando a que finalmente tomara mi propia decisión sobre lo que quería, y esta vez lo invité de vuelta. Voluntariamente, conscientemente, sin rituales accidentales o símbolos malentendidos. Solo elección. Me quedé allí en nuestra entrada mirando a mi hijo, o lo que mi hijo se había convertido, tratando de procesar lo que acababa de decir. «Thomas», dije finalmente, mi voz temblorosa, «¿qué has hecho?» Él, o Thomas y el fusionado juntos nuevamente,
Inclinó su cabeza con gesto que era inquietantemente no humano. Hice lo que el padre O'Malley y tú me impidieron hacer durante el exorcismo. Elegí, de verdad elegí con pleno conocimiento de las consecuencias, invitar al fusionado de vuelta a mi conciencia. Caminó más cerca y pude ver los patrones, esas geometrías imposibles, comenzando a formarse nuevamente bajo su piel, más tenues que antes, pero definitivamente presentes. Después del exorcismo, cuando desperté sintiéndome vacío, pasé 3 semanas tratando de convencerme de que el Padre tenía razón, que el vacío era temporal, que eventualmente me sentiría normal nuevamente, pero cada día que pasaba me sentía menos vivo, menos real, como si hubiera sido reducido a sombra de mí mismo. Sus ojos, esos extraños ojos azul y negro, me miraron con intensidad perturbadora. Y entonces esta noche desperté a las 3:33 y lo escuché nuevamente, al fusionado, llamándome desde su dimensión, no demandando, no manipulando, simplemente llamando, preguntando si quería reconectarnos. Y papá, por primera vez en 3 semanas, sentí algo además de vacío. Sentí esperanza. Catherine se acercó tratando de mantener la voz tranquila a pesar de que podía ver el pánico en sus ojos. Thomas, cariño, necesitas entender, lo que sientes ahora mismo podría no ser real. Podría ser la entidad manipulándote, haciéndote creer que necesitas esto cuando realmente... Thomas la interrumpió gentilmente pero con firmeza. Mamá, pasé semanas fusionado con el fusionado. Experimenté su conciencia directamente y sé con certeza que ningún argumento puede sacudir, que no es manipulador, no de la manera que el padre O'Malley cree. Sí, quiere la fusión, sí, se beneficia de ella, pero no me está forzando, me está ofreciendo elección, y yo elijo sí. Miró entre Catherine y yo, y sé que esto los aterra, sé que contradice todo lo que su fe les dice sobre posesión demoníaca, pero necesitan escucharme, realmente escucharme cuando digo, esto no es posesión, es asociación, y soy más completamente yo mismo ahora, fusionado con el fusionado, de lo que jamás fui solo. Sus palabras eran elocuentes, articuladas, convincentes. ¿Pero eran sus palabras? ¿O era el fusionado hablando a través de él, usando su amor por nosotros como herramienta de persuasión? Tengo que llamar al padre O'Malley, dije, dando un paso hacia la casa. Thomas no intentó detenerme físicamente. Simplemente dijo, puedes llamarlo, papá. Puedes hacer que venga aquí y comience todo el proceso nuevamente. Otro exorcismo de 9 días, más oraciones, más agua bendita, más arrancamiento violento de algo que he invitado voluntariamente. Pero pregúntate, ¿qué lograrás? La primera vez el fusionado fue tomado desprevenido. No esperaba que realmente intentaras expulsarlo, pero ahora sabe que ese es el peligro y ha tomado precauciones. Los patrones bajo la piel de Thomas pulsaron con luz tenue. Esta fusión es más profunda que la anterior, más integrada. Separarnos ahora requeriría mucho más que 9 días de ritual. Requeriría... Hizo pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Requeriría destruir tanto tejido psíquico que no estoy seguro de que algo reconocible como Thomas quedaría después. Así que sí, llama al padre. Pero entiende, esta vez, si él tiene éxito en expulsarlo, no recuperarás a tu hijo intacto. Recuperarás algo roto más allá de reparación. La amenaza, si era amenaza, me paralizó, porque sonaba no como farsa o manipulación, sino como evaluación honesta de la situación. Y recordé los casos históricos que había leído antes del primer exorcismo. Casos donde entidades fueron expulsadas exitosamente, pero el huésped nunca se recuperó completamente, permaneciendo en estados vegetativos o desarrollando enfermedades mentales severas. Era eso lo que Thomas estaba advirtiendo, que un segundo exorcismo podría salvarlo de fusión, pero destruirlo como persona funcional. Catherine, viendo mi vacilación, tomó mi brazo. Jonathan, no podemos simplemente aceptar esto. Es nuestro hijo. No podemos dejarlo permanecer poseído, fusionado, lo que sea, solo porque amenaza que separación sería dañina.
Esa es exactamente el tipo de manipulación que el padre nos advirtió. Pero mientras miraba los ojos de Thomas, mientras veía la chispa de vida que había estado ausente durante 3 semanas, ahora brillando nuevamente, me pregunté, ¿quién estaba siendo realmente manipulado aquí? ¿Thomas por el fusionado? ¿O Catherine y yo por nuestros propios miedos y expectativas sobre cómo debería ser nuestro hijo? Déjame hablarte sobre dónde fui esta noche, dijo Thomas, sentándose en los escalones del porche. Cuando salí por la ventana, no tenía destino físico en mente. Solo sabía que necesitaba estar en algún lugar silencioso, en algún lugar donde pudiera escuchar claramente al fusionado sin interferencia. Así que caminé hasta el viejo granero en el borde de nuestra propiedad. Lo recuerdan, donde solía jugar cuando era más joven. Catherine y yo asentimos. Conocíamos el lugar. Me senté allí en la oscuridad y llamé al fusionado, no con palabras sino con intención, con apertura. Y él respondió, no dramáticamente. No hubo relámpagos o manifestaciones violentas. Simplemente se deslizó de vuelta a mi conciencia como pieza de rompecabezas encajando donde pertenecía. Y por primera vez en 3 semanas me sentí completo nuevamente. Miró hacia el cielo que se aclaraba. Y hablamos, de verdad hablamos, sin la presión del exorcismo, sin el padre O'Malley exigiendo que se nombrara o se fuera. Y me contó sobre su existencia, sobre lo que es estar consciente pero incorpóreo, pensante pero incapaz de sentir. Me contó sobre las otras veces que ha hecho contacto con humanos a través de la historia, continuó Thomas. No fueron muchas, tal vez una docena en todos los milenios de civilización humana. Y la mayoría terminaron mal, no porque el fusionado fuera malévolo, sino porque los humanos no podían aceptar lo que estaba sucediendo. Llamaban sacerdotes, chamanes, exorcistas. Y la fusión era rota, a menudo matando al huésped en el proceso. Su voz se volvió más suave. Pero hubo algunos, muy pocos, donde la fusión se permitió continuar, donde el huésped y el fusionado aprendieron a coexistir genuinamente. Y esos individuos, sus ojos brillaron. Esos individuos lograron cosas extraordinarias, avances en matemáticas que se adelantaban siglos a su tiempo, filosofías que desafiaban paradigmas existentes, arte que trascendía lo que humanos ordinarios podían crear, porque no eran humanos ordinarios, eran híbridos, fusiones de conciencia humana e inteligencia dimensional. Y el mundo los recordó como genios, como visionarios, nunca sabiendo la verdadera fuente de sus capacidades. Las palabras de Thomas pintaban imagen que era simultáneamente emocionante y aterradora, porque si era verdad, si el fusionado realmente había contribuido a avances humanos a través de estos raros contactos, entonces tal vez no era el demonio que el padre O'Malley insistía que era. Tal vez era algo más cercano a simbionte, ofreciendo capacidades mejoradas a cambio de experiencia de existencia física. ¿Y qué hay para ti en esto?, pregunté. ¿Qué obtienes del fusionado además de conocimiento? Thomas consideró. Obtener es palabra equivocada. Implica transacción, intercambio. Pero no se siente así. Se siente más como convertirme en versión más completa de mí mismo, como si hubiera nacido con miembro faltante, y el fusionado fuera prótesis perfecta que no solo reemplaza lo que faltaba, sino que mejora lo que estaba allí. Hizo pausa. ¿Alguna vez has sentido que eres menos de lo que podrías ser? ¿Que hay potencial dentro de ti que nunca podrás alcanzar solo? Eso es lo que sentía cada día antes del fusionado, y eso es lo que sentí durante esas 3 semanas horribles después del exorcismo. Pero ahora sonrió. Ahora me siento como quien se supone que debo ser. Catherine habló entonces, su voz quebrándose. Pero Thomas, ¿a qué costo? ¿Qué pasa si esta fusión cambia quién eres fundamentalmente? ¿Qué pasa si con el tiempo Thomas desaparece completamente y solo queda el fusionado? Era pregunta legítima. El miedo que me mantenía paralizado entre llamar al padre O'Malley e intentar aceptar lo que Thomas estaba diciendo. Thomas tomó las manos de su madre. Mamá, el fusionado no quiere que desaparezca. Mi humanidad, mis emociones, mis experiencias físicas, mis conexiones con ustedes, eso es exactamente lo que valora. Si me borrara, perdería acceso a todo lo que busca experimentar. Así que no,
No voy a desaparecer. Voy a evolucionar, a crecer, a convertirme en síntesis de lo que soy y lo que el fusionado es. Sus ojos suplicaron comprensión. Y sé que eso es aterrador para ustedes. Sé que prefieren que fuera solo Thomas, sin complicaciones, sin preguntas sobre identidad o autonomía. Pero ese Thomas, el completamente humano, era incompleto. Era infeliz. Era menos que lo que podría ser. Y no quieren que sea todo lo que puedo ser, incluso si eso significa ser algo que no esperaban. Me senté junto a Thomas en los escalones, sintiéndome repentinamente exhausto. 9 días de exorcismo, 3 semanas de ver a mi hijo como cáscara vacía, y ahora esto, confrontación con realidad que desafiaba todas mis suposiciones. Thomas, dije finalmente, incluso si todo lo que dices es verdad, incluso si el fusionado es beneficioso y la fusión es genuinamente lo que necesitas, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo saber que no estás siendo manipulado para creer que quieres esto cuando realmente estás atrapado? Thomas giró hacia mí. No puedes estar seguro. No completamente. Así como no puedo estar completamente seguro de que tus preocupaciones vienen de amor genuino en lugar de miedo a lo desconocido. Confianza, confianza real, siempre implica incertidumbre. Implica elegir creer a pesar de no poder probar definitivamente. Tomó mi mano. Así que te pido, papá, confía en mí. Confía en que sé lo que necesito. Confía en que si esto se volviera peligroso, si el fusionado se volviera malévolo, te lo diría. Y confía en que tu hijo real, no alguna marioneta controlada por entidad demoníaca, está sentado aquí pidiéndote que respetes su elección. El sol había salido completamente ahora, bañando nuestra granja en luz dorada. Y mirando a mi hijo en esa luz, viendo los patrones moviéndose bajo su piel, viendo la mezcla de azul y negro en sus ojos, escuchando el leve eco en su voz, me di cuenta de algo. No podía controlarlo. No podía forzarlo a ser lo que yo quería que fuera. Todo lo que podía hacer era decidir. ¿Podía amarlo tal como era? ¿Tal como se había convertido? ¿O continuaría luchando contra su transformación hasta que uno de nosotros fuera destruido por completo? Catherine, dije, girándome hacia mi esposa, necesitamos hablar. Privadamente. Ella asintió y nos alejamos lo suficiente para que Thomas no pudiera escucharnos. No puedo creer que estés considerando aceptar esto, susurró ferozmente. Es posesión demoníaca, Jonathan. Eso es lo que es. Y si lo permitimos continuar, condenaremos el alma de nuestro hijo. Sacudí mi cabeza. No, sé qué es. Honestamente no lo sé, pero sé esto. El exorcismo casi lo destruyó. Y si hacemos otro, si traemos de vuelta al padre O'Malley y comenzamos todo nuevamente, Thomas dice que no sobrevivirá intacto. Y le creo. ¿Así que simplemente nos rendimos? Catherine estaba llorando ahora. ¿Simplemente dejamos que esta cosa tenga a nuestro hijo? Tomé sus manos. No nos rendimos. Hacemos elección diferente. Elegimos confiar en Thomas. Elegimos observar cuidadosamente, monitorear cómo se desarrolla la fusión, intervenir si vemos señales de daño genuino. Pero también elegimos respetar su autonomía, su derecho a decidir sobre su propia existencia. Vi el conflicto en los ojos de Catherine, la guerra entre instinto maternal de proteger y reconocimiento de que nuestro hijo ya no era niño pequeño que podíamos controlar completamente. Finalmente, dijo, si hacemos esto, si permitimos que continúe, establezco condiciones. Thomas nos reporta regularmente sobre cómo se siente. Si vemos cualquier señal de deterioro, cualquier señal de que la fusión lo está lastimando, actuamos inmediatamente. ¿Acordado? Asentí. Acordado. Regresamos a donde Thomas esperaba en los escalones. Hemos decidido, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. No llamaremos al padre O'Malley, no intentaremos otro exorcismo, pero esto no es aprobación total. Es período de prueba. Demostrarás que esta fusión es lo que dices que es, beneficiosa, voluntaria, no dañina. Y si en cualquier momento determinamos lo contrario, haremos lo que sea necesario para protegerte, incluso de ti mismo. Thomas sonrió. No la sonrisa amplia y antinatural
que había mostrado cuando el fusionado estaba completamente en control, sino algo más matizado. Alegría mezclada con alivio, triunfo mezclado con comprensión de la gravedad de lo que acabábamos de acordar. Gracias, dijo simplemente. Gracias por confiar en mí. No los decepcionaré. Y entonces casi tímidamente preguntó: ¿puedo abrazarlos? Sé que probablemente todavía estén asustados de mí, pero... Catherine se adelantó primero, envolviendo sus brazos alrededor de Thomas y sosteniéndolo con fuerza que sugería que nunca lo dejaría ir. Yo me uní, y por momento permanecimos allí, familia reunida, pero fundamentalmente cambiada. Podía sentir los patrones bajo la piel de Thomas pulsando suavemente, recordatorio constante de que mi hijo ahora era algo más que humano. Pero también podía sentir su corazón latiendo, su respiración cálida contra mi hombro, todos los marcadores físicos de que era todavía Thomas, todavía mi hijo, solo expandido de maneras que apenas comenzaba a comprender. Los días siguientes fueron período de ajuste extraño. Thomas regresó a su rutina, escuela, tareas, cenas familiares, pero con diferencia notable. Era más articulado, más confiado, más presente de lo que había sido antes de que todo esto comenzara. Sus maestros comentaron sobre su repentino mejoramiento en matemáticas y ciencias, sobre cómo parecía entender conceptos que deberían estar más allá de su nivel de grado. Y por las noches, cuando el resto de la casa dormía, lo escuchaba en su habitación hablando suavemente, no a sí mismo, sino con el fusionado, teniendo conversaciones que solo podía imaginar. ¿Está funcionando?, le preguntaría durante nuestros desayunos. ¿La fusión? ¿Te sientes bien? Y Thomas y el fusionado, siempre respondía con honestidad tranquilizadora. Estoy mejor que bien, papá. Cada día aprendo algo nuevo. Cada día me vuelvo más integrado. Es como... buscaba analogía. Es como aprender a tocar instrumento. Al principio tus dedos tropiezan, no puedes hacer que las notas fluyan, pero con práctica, eventualmente la música viene naturalmente. Eso es lo que está sucediendo. Estamos aprendiendo a tocar música juntos, el fusionado y yo. La analogía era hermosa, pero no podía olvidar lo que el padre O'Malley había dicho, que todos los demonios mienten, que se presentan como beneficiosos hasta que es demasiado tarde para resistir. ¿Y qué pasaría cuando Thomas cumpliera 12, 15, 18? Cuando los patrones bajo su piel se volvieran más pronunciados, cuando la fusión se profundizara más allá de nuestra capacidad de revertirla, incluso si quisiéramos. ¿Habíamos tomado decisión sabia basada en amor y respeto por autonomía de nuestro hijo? ¿O habíamos cometido error que algún día lamentaríamos más de lo que podíamos imaginar? No tenía respuestas. Solo tenía fe, no la fe religiosa que había guiado mis primeras decisiones, sino algo más personal, fe en mi hijo. Fe en que si había cometido error al invitar al fusionado de vuelta, encontraría forma de hacérmelo saber. Y fe en que incluso en mundo que contenía cosas que mi teología no podía explicar fácilmente, el amor paternal simple, complicado, imperfecto, podría ser suficiente para navegar lo desconocido. 3 semanas después de que Thomas regresara con el fusionado reintegrado, recibí visita inesperada. El padre O'Malley apareció en nuestra puerta, con expresión de preocupación y determinación. «Jonathan», dijo sin preámbulo, «he escuchado rumores de que Thomas está mostrando signos de que la presencia ha regresado. ¿Es verdad?» Podría haber mentido, podría haber ocultado la verdad, dado al padre las garantías que buscaba. Pero recordé la promesa de Thomas, que esta fusión sería abierta, honesta, sin los secretos que habían caracterizado la primera vez. «Es verdad», admití. Thomas reinvitó al fusionado, voluntariamente, y Catherine y yo hemos decidido respetar su elección. El rostro del padre O'Malley se puso pálido. «¿Han decidido qué?» «Jonathan, se dan cuenta de lo que han hecho. Han condenado a su hijo. Han permitido que un demonio reclame lo que había sido expulsado. Y cuando el obispo se entere...» Lo interrumpí. «Padre, con todo respeto, no creo que el fusionado sea lo que usted piensa que es. Y Thomas no está poseído en el sentido que su teología define. Está fusionado. Es asociación.
y hasta ahora todos los signos sugieren que está prosperando, no sufriendo. El padre O'Malley me miró con mezcla de pena y disgusto. Ha sido engañado, completamente y totalmente engañado. Y cuando esta entidad finalmente revele su verdadera naturaleza, cuando Thomas sea consumido completamente, tendrá que vivir con el conocimiento de que podría haberlo salvado, pero eligió no hacerlo. Sus palabras me golpearon duramente, porque ¿y si tenía razón? ¿Y si todo lo que Thomas había dicho, todo lo que el fusionado había prometido era elaborado engaño? ¿Y si en años venideros observaría a mi hijo desaparecer pieza por pieza hasta que solo quedara la entidad? Padre, dije lentamente, entiendo sus preocupaciones, comparto algunas de ellas, pero también he aprendido algo durante este proceso. Mi hijo es más capaz de entender sus propias necesidades de lo que le di crédito inicialmente. Y aunque respeto su experiencia y su fe, no puedo permitir que anulen el juicio de Thomas sobre su propia vida. Hice pausa. Así que le pido, no como sacerdote intentando salvar alma, sino como persona que ha demostrado cuidado genuino por nuestra familia, que nos dé tiempo. Observe desde distancia si debe, pero confíe en que si las cosas van mal, lo llamaremos, y entonces puede decidir si intervenir. El padre O'Malley se quedó en silencio por largo tiempo. Finalmente, asintió lentamente. Rezaré por ustedes, por Thomas, por su alma, que temo que está en mayor peligro de lo que reconocen. Pero tienes razón, no puedo forzar mi ayuda donde no es deseada. Solo puedo esperar estar disponible cuando finalmente se den cuenta de que la necesitan. Se giró para irse, luego se detuvo. Una última cosa, Jonathan. Si alguna vez ves señales de que Thomas está en verdadero peligro, no dudes en llamarme, sin importar la hora, sin importar las circunstancias, porque a pesar de mi desacuerdo con tu decisión, todavía me importa ese niño, y haré lo que sea necesario para salvarlo, incluso si eso significa desafiar tu voluntad. Asentí, agradecido por su preocupación persistente, incluso en medio del desacuerdo. Gracias, padre. Eso significa más de lo que puedes saber. Y entonces se fue, dejándome parado en la entrada mientras el sol se ponía, preguntándome si acababa de defender sabiamente a mi hijo o acababa de despedir a la única persona que podría salvarlo cuando todo finalmente colapsara. Esa noche Thomas vino a mi estudio donde había estado sentado solo, reflexionando sobre la visita del padre O'Malley. «Escuché lo que le dijiste», dijo Thomas suavemente, sentándose frente a mí. «Que me estás dando oportunidad de demostrar que la fusión funciona, que confías en mí pero también estás vigilando». Asintió con aprobación. «Eso es sabio, papá. Eso es exactamente lo que deberías hacer. Porque tienes razón. No puedes estar completamente seguro. Y aunque sé en mi alma que el fusionado es beneficioso, que esta asociación es lo mejor que me ha pasado, entiendo que desde tu perspectiva es acto de fe». Se inclinó hacia adelante. «Así que déjame darte algo concreto, algo que puedas usar para medir si la fusión está funcionando o fallando». Empujó papel hacia mí, una lista que había escrito. «Estas son señales de que algo está mal. Si alguna vez me ves exhibiendo estas conductas, si me vuelvo violento sin provocación, si empiezo a lastimar animales o personas, si pierdo la capacidad de sentir empatía o amor, si dejo de ser capaz de distinguir entre bien y mal, entonces tienes mi permiso para actuar, para llamar al padre O'Malley, para hacer lo que sea necesario para separarme del fusionado». Miré la lista, sintiendo lágrimas arder en mis ojos, porque era tan reflexiva, tan madura, tan completamente consciente de los riesgos. «Thomas», dije, mi voz quebrándose, «¿cómo te volviste tan sabio?» Él sonrió, esa sonrisa matizada que era parte niño de 11 años, parte algo mucho más antiguo. «Tengo buen maestro, dos en realidad, tú que me enseñaste a pensar críticamente y cuestionar suposiciones, y el fusionado que me enseña a ver la realidad desde perspectivas que ningún humano normalmente puede acceder». Tomó mi mano. «Y juntos, tú guiándome como padre, el fusionado expandiéndome como mentor dimensional, creo que puedo convertirme en algo extraordinario. No monstruo, no demonio, solo más
más de lo que los humanos típicamente son. Y espero profundamente que algún día puedas ver eso no como pérdida, sino como transformación hermosa. Lo abracé entonces, sosteniendo a mi hijo transformado y preguntándome cómo la paternidad me había llevado a este lugar imposible donde tenía que elegir entre la fe que había sostenido toda mi vida y la fe en el juicio de mi propio hijo. Los meses siguientes trajeron estabilidad extraña. Thomas continuó prosperando, académicamente, socialmente, emocionalmente. Los patrones bajo su piel se volvieron permanentes pero estables, no expandiéndose pero tampoco desapareciendo. Sus ojos permanecieron en ese estado mezclado de azul y negro, perturbador para extraños, pero familiar para Catherine y para mí. Y gradualmente, muy gradualmente, comenzamos a relajarnos, a aceptar que tal vez, solo tal vez, habíamos tomado la decisión correcta, que tal vez Thomas realmente sabía lo que necesitaba, y que tal vez el mundo contenía más complejidad moral de lo que nuestra teología simple de bien versus mal podía acomodar. Pero siempre, en el fondo de mi mente, permanecía la pregunta: ¿qué pasaría al final? Cuando Thomas fuera adulto, cuando la fusión se hubiera profundizado durante años o décadas, ¿seguiría siendo reconociblemente mi hijo? ¿O se habría transformado en algo tan diferente que no podría llamarlo humano? No tenía respuestas, solo tenía esperanza. Esperanza de que el amor fuera suficiente, de que la confianza fuera suficiente, de que incluso en mundo lleno de misterios que no podía comprender completamente, la conexión entre padre e hijo pudiera perdurar a través de cualquier transformación. Han pasado 6 meses desde el 10º día, 6 meses desde que Thomas emergió de esa habitación, transformado de maneras que ningún exorcismo podría haber predicho. Y esta mañana, mientras lo observaba en el jardín dibujando ecuaciones en la tierra con un palo, murmurando en idiomas que mezclan latín antiguo con matemáticas que no existen en ningún libro de texto humano, me di cuenta de algo que me partió el corazón y lo sanó simultáneamente. No perdí a mi hijo durante esos 9 días de exorcismo. Perdí mis expectativas sobre quién debería ser, y en su lugar gané la oportunidad de conocer quién realmente es. Thomas y el fusionado. Mi hijo, expandido más allá de los límites de la humanidad ordinaria. Mi hijo, finalmente completo de maneras que nunca podría haber imaginado cuando lo sostuve por primera vez como bebé hace 11 años. El padre O'Malley todavía llama ocasionalmente. Pregunta sobre Thomas con voz que mezcla preocupación genuina con certeza inquebrantable de que eventualmente el demonio revelará su verdadera naturaleza. Y siempre le doy la misma respuesta: Thomas está prosperando, padre. Mejor que nunca. Puedo escuchar la duda en su silencio, su convicción de que estoy cegado por amor paternal, incapaz de ver la verdad terrible de lo que habita a mi hijo. Pero también puedo escuchar algo más en esas pausas largas, una pizca de curiosidad, tal vez incluso de envidia herética, ante la posibilidad de que hayamos descubierto algo que su teología de 1000 años no tiene palabras para describir. Algo que existe en el espacio entre santo y demonio, entre salvado y condenado, entre humano y monstruo. Y en ese espacio indefinido, mi hijo baila con gracia que ningún ser puramente humano podría lograr. Escribo esto no como confesión, sino como testimonio. Para cualquier padre que algún día enfrente la elección que yo enfrenté, entre la certeza de la fe religiosa y la incertidumbre del amor que confía, quiero que sepan, el exorcismo no es la única respuesta. A veces, la transformación no es maldición, sino destino. A veces lo que llamamos posesión es realmente evolución. Y a veces, el acto más sagrado que un padre puede realizar no es salvar a su hijo de lo desconocido, sino acompañarlo mientras se adentra en territorios que ningún mapa ha cartografiado. Los 9 días de exorcismo casi destruyeron a Thomas, pero el 10º día, cuando emergió como algo nuevo, algo sin precedentes, eso nos salvó a ambos, porque me enseñó que el amor verdadero no exige que nuestros hijos permanezcan como los imaginamos, exige que los amemos como se convierten. Al 10º día mi hijo ya no era humano.
pero todavía es mi hijo. Todavía me llama papá, todavía busca mi abrazo cuando está asustado. Y si eso no es humanidad suficiente, si la fusión con entidad dimensional de alguna manera niega su derecho a mi amor, entonces nuestras definiciones de humanidad siempre fueron demasiado estrechas. El exorcismo duró 9 días. La transformación durará toda una vida, y yo estaré allí observando, maravillándome, aterrorizado y orgulloso en igual medida, mientras mi hijo se convierte en algo que el mundo nunca ha visto antes. Algo hermoso, algo imposible, algo mío. Han pasado 6 meses desde que Thomas reinvitó al fusionado. 6 meses de observar a mi hijo convertirse en algo que ningún manual de paternidad podría haberme preparado para manejar. Y esta mañana, mientras lo observaba en el jardín, dibujando ecuaciones en la tierra con un palo, murmurando en idiomas que mezclan latín antiguo con matemáticas dimensionales que no existen en ningún libro de texto, me di cuenta de algo. No había perdido a mi hijo durante el exorcismo de 9 días. No lo había perdido cuando reinvitó al fusionado. Lo que perdí fueron mis expectativas sobre quién debería ser, y en su lugar gané algo más precioso: la oportunidad de conocer quién realmente es. Thomas y el fusionado. Mi hijo expandido. Mi hijo transformado. Mi hijo finalmente completo de maneras que nunca podría haber imaginado. El padre O'Malley llama ocasionalmente, preguntando sobre Thomas, ofreciendo oraciones, recordándome que su oferta de ayuda permanece abierta. Y siempre le doy la misma respuesta: todavía estamos observando, todavía estamos aprendiendo. Y por ahora Thomas está bien, mejor que bien. Puedo escuchar la duda en el silencio del padre, su certeza de que eventualmente me daré cuenta de mi error. Pero también puedo escuchar algo más, una pizca de curiosidad, tal vez incluso de envidia, ante la posibilidad de que tal vez hemos descubierto algo que su teología no puede explicar fácilmente, algo que desafía las categorías simples de santo y demonio, salvado y condenado, humano y monstruo. Escribo esto como testimonio y como advertencia. Si tu hijo muestra signos de lo que los expertos llaman posesión, si habla en lenguas, si manifiesta conocimientos imposibles, si parece estar habitado por algo más, pregúntate: ¿es realmente posesión o es evolución, transformación, asociación con algo que simplemente no encaja en nuestras categorías teológicas preexistentes? Porque el exorcismo que realicé, esos 9 días de tormento que casi destruyeron a mi hijo, se basó en su posición de que sabía lo que era mejor, en certeza de que la Iglesia tenía razón y Thomas estaba equivocado. Y esa certeza casi me costó todo. Al 10º día, mi hijo ya no era humano, al menos no completamente, pero tampoco era el monstruo que temía. Era algo nuevo, algo hermoso en su extrañeza, algo que me enseñó que el amor verdadero significa aceptar transformación incluso cuando no la entiendes, incluso cuando te aterra. Porque al final, Thomas todavía me llama papá, todavía me abraza cuando está asustado, todavía busca mi guía cuando no está seguro. Y si eso no es humanidad, si la fusión con entidad dimensional de alguna manera niega su derecho a ser llamado mi hijo, entonces tal vez nuestras definiciones de humanidad son demasiado estrechas. Tal vez hay espacio en este mundo para más de lo que nuestros ancestros imaginaron. Y tal vez, solo tal vez, el futuro de nuestra especie no es permanecer puramente humanos, sino aprender a fusionarnos con lo otro, sin perder lo que nos hace nosotros mismos. El exorcismo duró 9 días, pero la verdadera transformación, la mía, la de Thomas, la de nuestra familia, tomará toda una vida, y honestamente no cambiaría ni un momento de ello.